Hola amigos, los saluda el psicólogo Alejandro Dioses, director del Instituto Psicopedagógico de Perú. En esta oportunidad, muy contento de poder entrevistar a Angélica Bernabé Román. Ella es una colega egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es directora del Centro Especializado de Tartamudez en Lima, Perú. Angélica actualmente estudia terapia de habla y de lenguaje en la Universidad Estatal de Michigan y es asistente de investigación en el Laboratorio de Tartamudez de la Universidad de Michigan, cuyo investigador principal es el doctor Scott Yarus. Ella actualmente se dedica a trabajar con personas que tartamudean y a capacitar a profesionales, habiendo realizado presentaciones para terapeutas de 25 países. Angélica es ganadora del premio Clínica en Tartamudez de la Asociación Internacional de Fluidez 2022 de Canadá por su trabajo ayudando a personas que tartamudean en América del Sur. Además, forma parte de las organizaciones de tartamudez Stemely de Países Bajos y 50 millones de voces de Inglaterra. Bien, bienvenida Angélica, tus palabras iniciales para saludar a todos los que nos escuchan. Hola Alejandro, un placer estar aquí, feliz de conversar contigo. eh, y bueno, muchas gracias por esa invitación. Bien, Angélica. Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de tartamudez. Es un tema que apasiona a Angélica y al cual se está dedicando con mucha fuerza, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación. Angélica, coméntanos un poco, ¿qué cosa es la tartamudez? Claro que sí. Bueno, la tartamudez, esta es una definición que en realidad, bueno, esa es una pregunta que podría sonar como que muy fácil, pero en realidad la respuesta es un poco más compleja. Lo que sucede es que durante mucho tiempo se ha estudiado la tartamudez desde la mirada de quienes no tartamudean, es decir, terapeutas de habla, psicólogos, definiendo la tartamudez desde los que ellos ven, de los que ellos escuchan, etcétera. Pero hace unos años, justo en la universidad en la que estoy, se decidió investigar la tartamudez desde quienes tartamudean, desde nuestro punto de vista. Y ahí se definió la tartamudez como la sensación de pérdida de control en el habla. Entonces, la tartamudez es la sensación de pérdida de control en el habla. Lo que quiere decir es que la persona tiene la idea muy clara en su mente, pero que cuando quiere expresarla verbalmente, siente que pierde el control eh, y las palabras no le salen como le gustaría. En estos intentos de la persona de recuperar el control de esa habla que siente que está perdiendo, es que aparecen todas esas conductas que se ven. Porque claro, ¿qué pasa si si en mi mente yo quiero decir la frase quiero ir a la playa? Y si cuando empiezo a hablar quiero ir a la, siento que la palabra playa no me sale. Y uno empieza como, ¿qué hace uno cuando se siente fuera de control? Pues reacciona e intenta ganar el control. Entonces, ¿qué hago? Quiero ir a la y lucho, cierro los ojos, giro la cabeza. Son los intentos que yo hago por ganar el control de mi habla. Entonces, la tartamudez desde quienes tartamudean es la sensación interna de pérdida de control en el habla y desde afuera se ve como estas repeticiones, estas prolongaciones que tengo en el habla, estos bloqueos, estos parpadeos con fuerza que a veces pueden aparecer también, o u otro tipo de movimientos asociados que se puedan hacer en el cuerpo. Entonces, es una definición que me gusta mucho porque al fin y al cabo creo que nos hace pensar que la tartamudez es una experiencia interna que no siempre va a ser vista por el resto. Porque claro, ¿qué pasa si yo quiero decir, mira ese carro y yo siento que voy a tartamudear y dije, mira ese auto, para cambiar la palabra? El tartamudeo estuvo, porque yo tuve esa sensación de pérdida de control, pero tal vez las otras personas no lo vieron. Es por eso que se dice que la tartamudez es esa experiencia interna que solamente puede ser experimentada por quienes tartamudean y no siempre va a ser visible para los otros. Bien, definitivamente, Angélica, lo que acabas de comentar es sumamente interesante para las personas que estamos vinculadas a la temática del lenguaje, unos más, otros menos.
Indudablemente siempre el concepto que uno encuentra en los textos, en los libros, incluso en los mismos artículos, ¿no? Hacen referencia a una situación básicamente descriptiva de lo que veo. Y tal como tú lo has mencionado, ¿qué es lo que veo? Bloqueos, prolongaciones, repeticiones. E incluso, seguramente después nos vas a comentar un poco, las evaluaciones también van en esa perspectiva, ¿no? El contar cuántas veces te bloqueaste, eh, cuántas veces prolongaste y qué tan extensas son las prolongaciones, o cuántas veces repetiste. Y sinceramente me estás haciendo ver el tema desde otras perspectivas, muy interesante, definitivamente. Y Bueno, de hecho, esta definición recién ha salido en el 2018. eh, y cuando yo la leí, yo dije, esto va a cambiar todo, porque esto ya cambia la manera en la que yo voy a darle terapia a la persona, porque ahora lo que voy a trabajar en terapia va a ser esa sensación de pérdida de control, cómo yo reacciono a esa sensación de pérdida. Ya no directamente el bloqueo, la prolongación, sino voy a empezar con esa sensación interna, porque eso es la tartamudez. Lo que se ve son los intentos de la persona por no tartamudear, por recuperar su control, pero eso no es la tartamudez. La tartamudez es lo que sucede algo por aquí que uno siente, las personas que tienen tartamudez como yo, lo expresamos como que y efectivamente es una sensación interna. Eh, y que, bueno, de hecho, la primera persona en decir eso fue por allá los años 1800 1600 pero como que nadie le hizo mucho caso en ese entonces, y recién ahora, hace unos 5 años, fue que ya se ha retomado eso y ahora se está haciendo mucha investigación ya teniendo en cuenta esto, ¿no? La tartamudez es eso interno como primer punto. bien. Mira, y todo eso que nos estás comentando me lleva una segunda pregunta que creo que se desprende fácilmente. ¿Por qué tartamudean las personas? Desde esta perspectiva que nos estás planteando, ¿qué es lo que ocurre con la persona que hace que tartamudee? Si hablamos de manera general, las causas sí siguen siendo las mismas. La persona siente esta sensación de pérdida de control principalmente por dos razones. Por un lado, tenemos el tema de los genes. Si yo tengo un tío, un abuelo, un bisabuelo, así como tal cual yo heredé el pelo negro porque mis antepasados, mi familia tiene pelo negro, así también los genes se van pasando. Es algo que se sigue manteniendo. También como en muchos trastornos, aunque con esta definición tampoco ya me gusta llamarlo la tartamudez como trastornos, em, pero también se ve mucho este lado cerebral, que hay ciertas diferencias entre personas con tartamudez y entre quienes no tienen tartamudez en lo que es la estructura y funciones. Pero igual, como siempre lo menciono, estas diferencias son mínimas y siempre me gusta mencionarlo porque a veces algún padre o alguna madre siempre me dice, tengo que llevar a mi hijo al neurólogo que le hagan exámenes, y yo siempre le digo como que no es necesario, porque esas son cosas que se ha visto con maquinaria muy especializada que ni siquiera existe en nuestro país. Em, pero las causas en general sigue siendo lo mismo. Ahora lo que ha cambiado es que, claro, ahora yo ya sé que los bloqueos, repeticiones y todo lo que haga con mi cuerpo, esa es la causa o la forma en la que yo reacciono a esta sensación interna, que eso es lo que es la tartamudez. Bien. Entonces, en esa perspectiva, es correcto que si tomamos, por ejemplo, el DSM-5, donde se plantea el trastorno de inicio de la fluidez en la infancia y ponen entre paréntesis, pues, tartamudez. Es correcta la idea de situar dentro de las clasificaciones, porque siempre nos gusta, no tenemos que clasificar de otra manera para podernos entender, ¿no es cierto? Es básicamente un convencionalismo que hemos inventado los seres humanos para podernos entender. Entonces, en este convencionalismo, ¿te parece a ti entonces correcto que esta condición se sitúe dentro de los trastornos del neurodesarrollo? Porque hay básicamente elementos del neurodesarrollo que originan esta situación. Por ese lado sí, pero, y aquí viene el gran pero,
Yo hoy día, desde hace un tiempo, dejé de usar el DSM-5 para tartamudez. Ojo, acá no solo hablo de tartamudez, Ujú, eh, porque yo siento que es bastante incompleto en el lado de tartamudez. ujú, Porque, ¿qué pasa si una persona no muestra bloqueos ni repeticiones porque tiene lo que se llama tartamudeo en cubierto, que es ujú, un tipo de tartamudeo en el cual solamente la persona lo experimenta de manera interna, pero externa no se ve? ujú, Y si la persona se siente bien con su tartamudez. La persona ahí no está cumpliendo con ningún requisito del DSM-5, pero la persona sí tiene tartamudez. Entonces yo creo que el DSM-5 en relación al tartamudez, a la tartamudez nos limita bastante. eh, y lo que se hace acá, por ejemplo, en Estados Unidos, es que nosotros para diagnosticar no usamos el DSM-5, sí, sino que usamos cada estado tiene sus guías de formas de diagnosticar con las diversas condiciones que afectan el lenguaje, el habla, etcétera. Y eso, y por lo menos las que hay en el estado en el que yo estoy, lo dejan un poco más amplio, no es tan restrictivo, lo cual sí nos permite colocar a una persona en la categoría tal. Porque si no pasa que, no sé, hay test, por ejemplo, que bueno, ya conversaremos más de la evaluación y eso, pero hay test en los cuales uno le puede decir a la persona según el número de tartamudeos que tuvo, qué tipo de tartamudeos tiene, pero que en realidad ahora lo que se sabe es que contar los tartamudeos ya no es algo que realmente sirva, porque ahí solo estamos contando lo que se ve, no estamos contando la sensación de pérdida de control, que es lo que es la tartamudez. Entonces yo creo que el DSM-5 no quiero decir que está mal, sino ujú. que en el lado de tartamudez está bastante limitado y por eso es que yo hace un tiempo no lo uso y sobre todo ahora que ya me mudé a Estados Unidos, pues acá se rigen otras normas, las cuales en cierta manera dejan esto un poco más amplio para que uno pueda tomar mejores decisiones al momento de escribir el diagnóstico de una persona. Claro, y estoy de acuerdo contigo, no solamente en el tema de tartamudez, ¿no? Hay otras condiciones como de repente en trastorno de los sonidos del habla o algunas otras más en las que las caracterizaciones o los indicadores que se plantean a veces son un poco restrictivos y el profesional tiene pues una serie de dudas para poder establecer si realmente presenta o no presenta la condición. Y como te decía al principio, ¿no? En realidad yo creo que la mayor parte de los profesionales que estamos en el área comparten lo que tú nos estás planteando, ¿no? Que un manual como este o inclusive el del CIE-11 tiene pues sus limitaciones en ciertos aspectos, en unos aspectos más, en otros menos, y es el rol que cumplen los profesionales como en este caso tú, ¿no? La actualización que estás teniendo para poder ir revisando los planteamientos que se van dando e ir encontrando dónde es que se pueden ir mejorando, ¿no? La práctica basada en la evidencia es eso, ¿no? Hay un documento, pero depende muchísimo del profesional cómo procesa esa información, no es la información a rajatabla. Bueno, y eso me lleva a lo siguiente, ya que lo has comentado. Explícanos un poco, descríbenos, yo sé que es muy amplio, pero por lo menos algo. ¿Cómo es el proceso de evaluación de la tartamudez? ¿Cómo debería ser un proceso adecuado? Después quiero que me comentes ya algunos ejemplos, pero primero coméntanos un poco, ¿cómo sería un proceso adecuado de evaluación de tartamudez? Cuando alguien me pregunta, Angélica, ¿qué tengo que evaluar en tartamudez? Yo digo todo, porque se evalúa el habla, se evalúa el lado psicológico, lo que la persona piensa, lo que la persona siente, cómo la persona se comporta, se evalúa cómo la familia responde, se evalúa cómo el colegio responde, cómo el hermano responde. Ahora hay un concepto medio nuevo también que se llama variabilidad. Lo que nos dice es que justamente el tartamudeo cambia todo el tiempo. Puede cambiar en función a días, en función a semanas, puede cambiar de situación en situación y lo que la investigación nos muestra es que esa variabilidad es el segundo aspecto más frustrante que sienten las personas con tartamudez. Primero es el tartamudeo en sí y el segundo es el hecho que
que cambie tanto. Entonces, como parte de la evaluación, también se le pregunta a la persona cuáles son sus acciones, etcétera, todo en función a esa variabilidad, porque ahora sabemos que es el segundo aspecto más frustrante para quienes tienen tartamudez. Eh, en realidad, básicamente todo es el entorno, la persona y no solamente... y es importante porque el diagnóstico ya solamente no se va a hacer en cuántas veces tartamudeaste, sino se va a hacer en cómo todo esto te impacta en general. Y para ahora, y para eso ya hay un test, por ejemplo, que yo siempre lo recomiendo, que ya está traducido al español, también que se llama el OASES, cuyo autor es mi mentor. Por eso también me mudé a esta universidad, aunque quede ahí en la frontera con Canadá y me muera de frío. Porque este test es un test que prácticamente es todo ese lado de las reacciones, el lado cognitivo, el lado afectivo, o sea, todo ese ámbito psicológico, eh, que es un componente finalmente bastante grande en lo que es la tartamudez. Y luego también se evalúa, como ya lo había comentado, este tema de el habla, pero ahora también está viendo todo un... Eh, como que una corriente muy fuerte para cambiar las formas en las que el habla se ha evaluado en el tiempo. Y eso también, y de hecho mi tesis, que por cierto acá la tesis me dura 2 años, entonces todos los meses estoy con avances eh, con mi mentor. Eh, y por ejemplo, cuando yo estaba buscando temas de tesis, me choqué con algo muy simple, que no sé cómo nadie se ha dado cuenta antes, eh, que es el hecho de que en tartamudez lo que se hace es evaluar la severidad de la tartamudez. Pero la pregunta viene, ¿qué es severidad? Ujú. ¿Qué entienden las personas por severidad? Hasta ahora estoy haciendo una revisión bibliográfica de literalmente cientos de libros, artículos y tesis, y solamente definiciones formales de severidad. Hay una en portugués, una en inglés y dos, ¿qué hablo? Una en español, una en portugués y 12 en inglés. Ujú. Entonces, ¿cuántos años de investigación de severidad en tartamudez, que es un tema que se ha usado para investigaciones, para libros, para tratamiento, y nadie ha definido lo que es la severidad? Lo que sí han hecho es decir como que la severidad está caracterizada por bla, 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 la frecuencia, la duración, etcétera, pero eso no es una definición. Una definición es qué es severidad. Y todas las 14 definiciones que he encontrado son basadas en la perspectiva de quienes no tienen tartamudez, de los que están escuchando, es decir, los bloqueos, etcétera. Pero si ahora sabemos que la tartamudez es la sensación de pérdida de control en el habla, ¿qué es la severidad para quienes tartamudean y experimentan esa sensación de pérdida de control? Porque como conversábamos al inicio, la tartamudez es algo que no siempre se puede ver. Ujú. Si yo cambio la palabra, no lo vieron, pero sí estuvo. Entonces yo estoy basando mi severidad en base a solo lo que se ve, pero no en base a el tartamudeo real. Entonces, mi tesis, por ejemplo, es, vamos a definir, vamos a empezar por lo básico, que es la severidad Ujú. desde la mirada de quienes tienen tartamudez. Em, y con eso, mi mentor, por ejemplo, él está trabajando en un test que se llama severidad desde la mirada de quienes tartamudean, que es todo lo opuesto a lo que conocemos, eh, que es básicamente voy a contar cuántos bloqueos tuviste. Ahora es severidad. Entonces, es chévere porque es un trabajo que estamos haciendo juntos, porque claramente él me dice, Angélica, yo necesito lo que encuentres en tu tesis para mi test. Um, eh, entonces, básicamente toda esta nueva ola, por llamarlo así, va a estar muy influenciada por la mirada de quienes tartamudean, que finalmente es algo básico. Claro, sí, sí. En realidad, eso que acabas de comentar no es cierto. Existen algunas tablas, inclusive, que
señalan que el grado de severidad de la tartamudez, grado 1, grado 2, grado 3, está en función de los porcentajes de verbalizaciones tartamudeadas, repeticiones, prolongaciones que se dan en una cierta cantidad de palabras, ¿no? Entonces uno actualmente todavía en la bibliografía funciona que en tal cantidad de palabras, si tiene tal porcentaje es leve, si tiene tal porcentaje moderado, si tiene tal porcentaje severo, ¿no? Pero tú nos estás planteando una cosa distinta. Y dime, en relación a eso que estabas comentando, ¿no? Este, yo me imagino, ya viéndolo como psicólogo, ¿no? No como especialista en lenguaje, sino como psicólogo, esa medición de la severidad, pensando en la persona, visualizándolo desde la perspectiva de la persona, entonces implicaría, me imagino, una serie de preguntas, un cuestionario, una encuesta donde la persona de manera subjetiva tenga que evaluar esas sensaciones y poder ir asignándole algún tipo de graduación, más o menos así sería el tema de la evaluación, enunciados donde yo me analizo y desde mi perspectiva, desde mi percepción, valoro algún tipo de esquema de valoración a ese tipo de situaciones. ¿Iría por allí más o menos el proceso de evaluación? Esa es una pregunta muy buena, pero de la cual no puedo comentar mucho de detalle porque es un test que mi mentor todavía no ha hecho Ya. público. Em, pero lo que sí puedo ir comentando, que son cosas que él también ya va comentando, Ujú. eh, es que sí hay una parte en la que la persona claramente tiene que evaluarse a Examinarse. sí mismo, Ujú. pero no va a ser tan fácil, o bueno, no sé si fácil es la palabra, pero no va a ser algo como que, ¿qué tan severo fuiste cuando hablaste por teléfono? No así, sino Ya. que ahora se toma en consideración otro tipo de constructos. Por ejemplo, uno de los constructos que se incluye es el tema de la espontaneidad, que ahora hay toda una investigación entre espontaneidad y tartamudez. Y entonces también preguntas que vayan en ese tipo, pero igual siempre también va a incluir que la persona se pueda evaluar en diferentes contextos, etcétera, pero Ujú. ya desde otra mirada. Yo sé que no he respondido mucho, pero tampoco puedo decir mucho. No, Pero te entiendo en realidad porque es indudable, es un trabajo que está en proceso y todavía no se puede estar lanzando suposiciones mientras no se tenga algo más consistente y se vaya avanzando. Te entiendo perfectamente en esa perspectiva, pero en realidad es bien interesante lo que tú has comentado. Yo creo que todos los que te estamos escuchando en este momento, que te vamos a escuchar más adelante, van a tener en consideración ese elemento que es sumamente importante, que ya no es solamente el definir la severidad a partir de la contabilización de las fallas que tiene, sino también tener en cuenta la propia percepción que tiene la persona. Angélica, pasemos a otro punto ya, el tema del tratamiento. La intervención en tartamudez a lo largo de los años pues ha tenido de las cosas más increíbles, inverosímiles para tratar de solucionarlo. Eh, Coméntanos qué cosa ha habido a lo largo del tiempo, a manera de ejemplos de una terapia desactualizada, terapias que ya no se usan, que deberíamos dejar de lado. Y más bien después mi segunda pregunta va a estar orientada a qué se debe hacer en este momento. Coméntanos un poco, ¿qué es lo que existe y que se sigue usando en este momento y que en realidad no ha mostrado que tenga suficiente evidencia? de hecho, ahora, por ejemplo, que tuve que hacer una revisión bibliográfica buscando una definición de severidad en español, me encontré con cosas que nunca había escuchado y que cuando yo lo leía yo también decía esto no tiene evidencia científica y lo cual llegó un momento en el cual yo me estresé, dije la literatura en tartamudez en español está muy mala, está muy desactualizada y me sentí, te juro mal, dije el día que empiece a publicar tengo que también publicar en español porque eh, en realidad está muy desactualizada y es como que un círculo, ¿no? Porque una persona hace una investigación en base a investigaciones pasadas, pero si la pasada no está actualizada y si la persona, como la gran mayoría de peruanos, no maneja
inglés en el que le permita, o etcétera, tal vez no hay recursos, lo que sea, es difícil y se continúa en ese círculo. Eh, a mí siempre me gusta explicar también, hay que empezar por lo básico, llamar a la tartamudez por su nombre, tartamudez, dejar las palabras como disfemia, espasmofemia. Otra de las razones por las cuales no me gusta mucho el DSM-5 en tartamudez es porque le pone otro nombre a la tartamudez y pone la tartamudez entre paréntesis, cuando en realidad la mayor investigación que se hace en tartamudez está con la palabra en inglés, que su traducción inmediata al español es tartamudez. Entonces también si uno empieza a buscar bibliografía con el nombre largote del DSM-5, pues le salen otras cosas y no le sale lo actualizado que es usando el término tartamudez. Entonces, a mí también se me gusta cuando puedo como nada de espasmofenia, nada de difemia, nada de trastorno de llamémoslo solo tartamudez. Eso nos va a llevar también a información más actualizada en el tema, lo cual pues va a ser claramente mejor para todos. Eh, Leyendo esto que te decía que me puse a leer la investigación en español, encontré con terapia floral, terapia de velas, algo muy común que también lo encontré en investigaciones del 2017, el canto en la tartamudez, que algunos dicen, pero cuando las personas no, pero cuando las personas cantan, no tartamudean. Y uno es como que es porque están usando un área diferente del cerebro. Entonces es como que estás entrenando un área diferente del cerebro. Entonces es como que yo me rompí el brazo y voy a hacer ejercicios con la pierna. O sea, estás trabajando cosas diferentes. Entonces, no el canto. Masajes, nos han llegado muchísimos chicos también al centro eh, consultando por la terapia virtual y si era posible, si no era, si la terapeuta no necesitaba tocarle la cara a la persona y no, tampoco los masajes. Eh, He visto también cosas como eh, la terapia musical, siempre lo digo, tocar instrumentos es algo increíble. Yo lo hice muchos años, pero eso no es para la terapia de la tartamudez. También he escuchado como cuando la persona toca el piano, la guitarra, entonces algo pasa en el cerebro y así no logra tartamudear. Pero yo digo, la persona no va a ir a la tienda con un piano en la mano. Entonces, en terapia se trabaja herramientas que uno pueda llevar al exterior. Algo muy común, terapias de relajación y respiración. Tampoco ya no. Y sobre todo esto va desde que la tartamudez, la sensación de pérdida de control en el habla. Entonces, ejercicios de respiración, el canto, y como siempre digo, la idea es que lo que se enseña en terapia se pueda llevar al exterior. Y acá ya saltándome a tu pregunta de, entonces, ¿cómo es la terapia? ¿Qué hago entonces, Angélica? Antes que pases a cómo es la terapia, ¿no? Quiero resaltar eso que tú has comentado al final, ¿no? El tema de la respiración, voy a decirlo entre comillas, ¿no? A la pobre respiración la llevan pues a todo tipo de terapia, como el elemento que va a solucionar todo, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de respiración también que se trabaja mucho en trastorno de los sonidos del habla y que en Ujú. realidad no tiene una relación directa, ¿no? Yo he podido ver como tú comentas, algunas personas pues que recomiendan ciertos ejercicios específicos de respiración que son los que van a solucionar tu problema de tartamudez. No sé si tienes algún dato más en eso antes de pasar a qué cosa es lo que realmente se debería hacer. Sí, las praxias, que me olvidé de mencionarlo. En realidad, algo que también siempre comento cuando me dicen, Angélica, ¿cómo puedo capacitarme, etcétera? Y no voy a hablar de cursos ahora, sino nosotros tenemos un canal de YouTube en el centro en donde hay como 20 videos con expertos mundiales del tema. O sea, literalmente yo he entrevistado a la directora del centro de tartamudez de Maryland, a la del centro de Nueva York, a, a la directora de la fundación de tartamudez de Inglaterra. O sea, es gente muy, muy, muy top por la cual yo he pagado bastante por capacitarme con ellos para luego conocerlos y luego invitarlos a que sean parte de un canal de YouTube
en Perú, que tiene los subtítulos en español para que la gente ahí pueda también seguir aprendiendo del tema gratis. Son videos cortos de 20 minutos aproximadamente, en donde también sigo conversando de estos temas. Pero igual yo sé que media hora puede quedar corta, entonces antes que me olvide también quería mencionarlo para que ahí también puedan seguir aprendiendo de la mano de expertos y gratis con un par de clics y ya está. Eso es lo Eh, mejor. Bueno, eh, coméntanos un poco, Angélica, ¿y qué sugerencias, qué es lo que se hace actualmente, por lo menos en una visión panorámica en el tratamiento de tartamudez? lo que se hace en tartamudez es que se trabaja con la sensación de pérdida de control en el habla. Y aquí viene una explicación que siempre se la hago cuando converso con un padre, con un adulto, etcétera. A ver, ¿qué hacemos las personas cuando nos sentimos fuera de control? ¿Qué pasa si yo quiero abrir esta botella de agua? La tapa se me queda atorada. ¿Qué voy a hacer? Empezar a forzar la tapa, ¿no? Estar como que, ay, no abre, no abre. ¿Qué pasa si quiero salir de la oficina y la puerta se queda atorada? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a jalonear la puerta. ¿Qué pasa si quiero hablar y la palabra no me sale? ¿Qué voy a hacer? Ah, 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 ah. La cara se me tensa, etcétera. Entonces, todo eso que se ve, como ya lo íbamos comentando, es respuesta a mi sensación de pérdida de control. Ahora, ¿cómo trabajo esa sensación de pérdida de control? Cuando una persona siente que va a tartamudear, lo que siente no es solamente esa sensación de pérdida de control. A las personas no les gusta sentirse fuera de control. A nadie le gusta sentirse fuera de control. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se siente fuera de control con su habla? El cuerpo se pone tenso, el corazón ahí está a 1000 por hora, la mente te empieza a decir como que, pucha madre, otra vez, no me sale, qué vergüenza, ya me vio. Son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y ahora digo yo, ¿y qué pasa si al momento de tartamudear, solo tartamudeo? Ya no tengo ese corazón que se está a 1000 por hora, ya no tengo esa espalda y esas manos que se me ponen tensas, ya no tengo esa mente que me genera 1000 pensamientos de qué vergüenza, qué miedo, qué, etcétera. ¿Qué pasa si cuando yo siento que voy a tartamudear, solo aparece esa sensación de pérdida de control? ¿Cómo saldría ese tartamudeo? ¿Sería todavía como que con todo eso o sería más cómodo? Todavía habría tartamudeo, pero saldría con más comodidad. Entonces, en terapia se trabaja en voy a perderle el miedo a tartamudear. Cuando yo le pierdo el miedo a tartamudear, respondo diferente a mi sensación de pérdida de control. Nuevamente, mi corazón ya no se agita, mis músculos ya no se ponen tensos, mi mente ya no me dice 1000 cosas por hora. ¿Y qué voy a hacer? Voy a solamente tartamudear. ¿Y cómo va a ser? En lugar de ser un tartamudeo con mucha tensión, pues va a ser un tartamudeo el cual sea como que mi nombre es Angélica. Y ya no va a ser como mi nombre es va a ser más cómodo. Porque aquí también viene el tema, la tartamudez no es una enfermedad, la tartamudez es una condición con la cual muchas personas van a mantener para siempre. Yo soy una persona con tartamudez y yo ya sé que voy a tartamudear hasta el día que me muera. Entonces, yo no puedo, y aquí viene algo que es bastante importante porque muchas veces veo como que vamos a ir a terapia para que controles tu tartamudez. Yo no puedo controlar cuando voy a tartamudear. Yo no puedo decir, bueno, hoy día voy a tartamudear a las 10 de la mañana, luego a las 3 de la tarde, luego a las 5 de la tarde y el último en la cena como a las 7. No puedo. El tartamudeo muchas veces es impredecible. Uno está hablando y ¡plum! Apareció. Entonces, esta sensación de pérdida de control es algo que va a seguir apareciendo posteriormente. Lo que puedo trabajar en terapia es cómo yo respondo a esta sensación de pérdida de control. Y Ujú. nuevamente, que mi corazón ya no esté a 1000 por hora, que mi cerebro no me genere todo tipo de pensamientos, que mi cuerpo ya no se ponga tenso, etcétera. Yo sí puedo trabajar en esas cosas para que de esa manera mi
cuerpo, para que de esa forma mi tartamudeo sea más común. Entonces, ahora el primer paso en terapia suele ser, vamos a comprender, que eso es algo que muchos terapeutas siempre hacen. Te voy a explicar qué es lo que tienes. Como siempre decimos, no podemos trabajar en algo que no conocemos. Primero te voy a explicar qué es lo que tienes, voy a explicarle a los padres, etcétera. Luego de eso, voy a empezar a... eh, y aquí viene toda nuestra fase de voy a perderle el miedo a tartamudear. Una estrategia muy poderosa, muy conocida también, es el tartamudeo voluntario. En lugar de lo que significa que yo tartamudeo voluntariamente, en una jerarquía, no voy a ir a tartamudear de frente en la calle, empiezo poco a poco y así le voy perdiendo el miedo a tartamudear en diversas situaciones. Por ejemplo, comienzo en, en mi casa con mi mamá a hacer unos tartamudeos voluntarios, porque nuevamente la idea es perderle este miedo a la tartamudez, ya no tener esta reacción frente a esta sensación de pérdida de control. Pero claro, ¿cómo las personas le pierden el miedo a las alturas? No van y se suben de frente arriba y se lanzan. Empiezan a subir poco a poco. Pero uno le pierde el miedo a las cosas haciéndolas. Lo mismo sucede con la tartamudez. ¿Cómo le pierdo el miedo a tartamudear? ¿Cómo hago para no reaccionar de la manera en que reacciono perdiéndole el miedo a tartamudear? Entonces, mucha de la terapia va a ser eso. Eh, y aquí puede ser bastante complejo porque eh, uno ya en terapia lo explica bastante bien a los padres porque los padres a veces vienen y se entiende claramente la preocupación, pero lo que quieren ellos son, dame las técnicas de habla. ¿Cuáles son las técnicas? Dime las técnicas y yo las practico con mi hijo todos los días, mañana, tarde y noche, fin de semana. O vienen los chicos, ¿cuáles son las técnicas? Solo quiero las técnicas, etcétera. Pero aquí viene el problema. Las técnicas se trabajan, sí, pero después. Bueno, Al comienzo, yo necesito que todo eso que sucede cuando uno tartamudea disminuye. ¿Por qué? Porque si uno empieza a hablar y ya se siente tenso, el corazón está agitado, todo el cuerpo está duro, mi mente está estresada, me está pasando todo eso y encima de todo eso yo quiero controlar todo eso con una técnica de habla. ¿Me funcionará? No, porque las técnicas al fin y al cabo son eso, son técnicas de habla, no son técnicas para el cómo me siento, no son técnicas para mi tensión física, son técnicas de esto. Pero esa tensión, ese estrés, etcétera, puede llegar a sobrepasar. Entonces, uno se le explica a los papás como que vamos a dejar las técnicas para un poquito después. Y primero vamos a empezar con que la persona se empiece a sentir más cómoda con su forma de comunicarse. Y eso también va a ser más fácil, porque si la persona ya se siente más cómoda con su habla, entonces al momento de usar técnicas de habla, pues le va a ser mucho más fácil, porque ya no va a estar tensa, ni nerviosa, ni asustada, porque ya se trabajó en ese, ya no le tengo tanto miedo, o ya no estoy tan preocupada cuando voy a tartamudear. Y aquí también viene este tema de que cuando uno más cómodo se siente con su habla, más cómodo es hablar, porque ya no hay tanta tensión física, porque ya no hay tanto estrés, porque ya no hay tanta preocupación de qué me dirá, qué me estará o qué estará pensando, qué vergüenza, que seguramente, etcétera. ujú. Porque uno se siente más cómodo consigo mismo. Entonces, eh, es un proceso más largo, también si nos podemos a pensarlo así, porque ya no es como que, bueno, ven, vamos a practicar esas técnicas 3 semanas y luego ya estás listo, etcétera. Porque claro, si lo haces así puede funcionar, pero ¿qué va a pasar a los 6 meses? La persona se va a sentir triste, se va a sentir frustrada, y sobre todo porque hay algo muy importante que es el hecho que las técnicas de habla no son perfectas. Ujú. No existe una técnica de habla que funcione todo el tiempo cada vez que la persona las usa.
fielmente no existe, porque van a haber veces que la persona simplemente se va a sentir muy fuera de control, etcétera. Las técnicas de habla no son perfectas. Entonces, si no son perfectas, ¿voy a basar toda mi terapia en ellas? No. Vamos a usarlas como un soporte, que las personas las use cuando quiero usarlas, pero que también sienta este empoderamiento de las voy a usar cuando las quiero usar. No las voy a usar porque tengo que usarlas y porque si no las uso, entonces no hablo bien. Vamos a usarlas cuando las quiero usar y que la persona logre desarrollar este pensamiento de sí, yo soy una persona con tartamudez. ¿Y qué? Yo en terapia ya acá en Estados Unidos con niños, ha sido muy lindo trabajar con niños de 5 años, 6 años, 7 años que me digan como, si a alguien no le gusta mi tartamudez, no es tema mío. Son niños de 7 años que están empoderados con su habla, saben que no hay nada de malo en ellos y que son igual de valiosos, igual de amados, igual de respetados y que por todo el contrario se le pueden levantar la mano, pedir, profesor, necesito más tiempo porque yo me trago. Y se pasa a todo un nivel de empoderamiento. Y nuevamente, cuando uno consigue tanta libertad con su habla, es más cómodo. Entonces, tampoco quiero que se dé el mensaje de como que, bueno, vamos a aceptarnos porque ese es el camino para ser más fluido. Tampoco quiero direccionarlo así, pero sí dar la idea de que al fin y al cabo la tartamudez es algo con lo que vamos a vivir hasta el último día de mi vida. Entonces, o me peleo siempre con ella y me avergüenzo cada vez que tartamudeo en público, o me empodero y digo, voy a vivir mi vida y la tartamudez no me va a restringir ni en las cosas que haga, ni en los sueños que tenga, ni en pareja, ni nada. Y lograr ese nivel de empoderamiento, que es lo que finalmente se busca. Y todo empieza comprendiendo y perdiéndole el miedo a tartamudear, aprendiendo a reaccionar diferente a esta sensación de pérdida de control. ¿Se entendió? Sí, sí, es muy interesante. Mientras ibas comentando, iba pensando algunas de las cosas que, reflexionando, dándole vueltas a cosas que mencionabas, ¿no? Y efectivamente, pues, las respuestas de tipo fisiológica, los pensamientos que tenemos irracionales muchas veces con respecto a la tartamudez, originan, desencadenan que nosotros nos pongamos mucho más tensos, ¿no? Entonces, yo asumo que gran parte del trabajo tiene que ver con elementos de tipo psicológico, para decirlo de alguna manera, en general, ¿no? El control, la erradicación, más que control, la erradicación de esos pensamientos irracionales, los que tú no lo has dicho así de manera explícita, ¿no? Pero lo has estado referenciando, ¿no? Las ideas que tengo con relación a la tartamudez, la vergüenza, por ejemplo, es una idea irracional que puedo tener con respecto a mi propia fluidez al momento de hablar. La respuesta fisiológica que tengo de tensión, de sudoración, lo mismo. Y claro, tiene sentido lo que tú estás señalando. Si yo puedo erradicar esos pensamientos irracionales, si puedo eliminar o por lo menos disminuir significativamente las respuestas fisiológicas que doy de tensión muscular, de agitación de la respiración, de sudoración, el habla queda más libre. Indudablemente puede la persona expresarse mucho mejor porque ya no tiene esos elementos adicionales y que, a ver, no sé si el término es correcto, que limitan un poco la facilidad que tenga para poder ser más fluido. Definitivamente sí, y las técnicas, como tú mencionas, y estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? La técnica es un elemento que ayuda, pero no es la solución, no es la panacea, ¿no? Mucha gente cree que aprendiendo la técnica, este, puede solucionar el problema que tenga, ¿no? Algo parecido ocurre en la evaluación. La gente cree que porque tiene un test, con ese test va a poder hacer el diagnóstico, cuando en realidad pues es un elemento importante, pero lo importante es lo que tú haces, el clínico, la persona que va procesando toda esta información. Sí. Bueno, ha sido realmente muy, muy gratificante, muchos datos nuevos que nos has proporcionado, estimada Angélica. Eh,
quisiera que nos des tus últimas palabras para poder despedir esta interesantísima entrevista que espero que se repita en otro momento. Seguro que sí, de verdad, ha sido bueno conversar contigo también después de varios años, creo, así largamente. Y bueno, en realidad, algo que siempre me gusta compartir es que ya es hora de ver la tartamudez como una característica más, ¿no? Ahora se habla mucho de el habla normal o niños que tienen un habla normal y también esa idea de que es normal hoy en día. Am, yo soy una persona con tartamudez. Yo hablo así porque mi cerebro funciona así y esto es lo normal para mí. Si yo no tartamudeara, eso sería raro para mí. Entonces, es la idea de hay que aceptar la tartamudez. Otras clases que disfruto dar mucho es la terminología que se usa al momento de las palabras se me cruzó la idea. Las palabras que usamos para referirnos a la tartamudez, cuántas veces me llegan informes se refiere con problemas de el habla. Si uno quiere empoderar a un niño con su tartamudez, no funcionará decirle, oye, tienes un problema en el habla, eh, etcétera. Entonces, eh, darle a las personas con tartamudez el respeto que se merecen porque ellos no están haciendo nada malo. Nuestros cerebros funcionan así. Así tartamudeo desde que recuerdo y todas las personas tenemos el derecho de que se nos escuche, que se nos dé el tiempo, etcétera. Y en lugar de reprimirlas, hay que empoderarlas, porque ese va a ser el camino para que sientas libres y pues hagamos lo que se nos dé la gana hacer con nuestras vidas, estudiar, viajar, etcétera. Yo creo que si alguien hace, y tú me conoces Alejandro desde hace años, o sea, si alguien hace 10 años me decía, oye, vas a vivir en Estados Unidos, vas a postular un doctorado en tartamudez, y yo decía, ¿qué estás hablando? Porque estaba en un punto en el cual no me sentía bien con mi habla. Pero una vez que nos sentimos libres, una vez que nos empoderamos, podemos hacer cosas y hacer lo que queramos. El presidente de Estados Unidos tartamudea en los discursos que hace y la prensa lo escucha, etcétera. Entonces, realmente sí se puede cambiar, tomará tiempo, pero bueno, para eso sirven videos como estos también. Así que gracias. Bien, gracias a ti, Angélica, y no quiero despedir esta entrevista sin antes felicitarte y recordar, efectivamente, nos conocemos bastante tiempo, más de 10 años nos conocemos. He podido observar tu crecimiento, tus deseos, tus intereses, y ahora realmente yo me siento muy contento que estés en esta área y definitivamente, como siempre le comento a gente joven con la que puedo comentar o con la que puedo conversar en todo caso, ¿no? Ahora puedo aprender de mucha gente joven, gente que conocí en algún momento de sus inicios y que ahora veo que triunfa, que domina un tema y que yo tengo que aprovechar pues para poder seguir actualizándome y no quedar rezagado. Y creo que eso es una cosa importante, ¿no? Uno no se queda rezagado en la medida que ve a la gente joven que incursiona, desarrolla y uno va aprovechando esa nueva información, esos nuevos nutrientes que nos da la gente joven y que nos mantiene a nosotros todavía vivos. Gracias, Angélica, por todo. Ha sido un placer y estoy seguro que vamos a seguir conversando. Un De fuerte todas abrazo. formas. Gracias. Chao, chao.